En la última clase vimos cuáles eran las características de los textos instructivos y lo que vamos a ver hoy son las características, las formas y los objetivos de los textos normativos. Veréis que la estructura, las partes que tiene el texto normativo e incluso también el tipo de lenguaje que se utiliza en el texto normativo es bastante similar al tipo de texto, del tipo de estructura que se utiliza en el texto instructivo. En el caso de los textos normativos, lo que nos encontramos es con una tipología que nos ordena y nos requiere a que hagamos algo de determinada forma o bien al contrario que no lo hagamos. Son textos normativos, por ejemplo, las leyes. Una ley que dice, yo qué sé, por ejemplo, en qué circunstancias se puede o no se puede circular en el caso de que haya una alerta roja por DANA. Ahí lo que nos encontraríamos sería delante de un texto normativo. Si yo puedo coger el coche, si no puedo coger el coche, si me conviene, yo qué sé, cualquier cosa que tenga que ver con las leyes son normas. En el caso además de los textos normativos, muchas veces regulan nuestra actuación también en relación con los demás. No nos afectan solamente a nosotros, sino también en relación con las personas con las que estamos, con el grupo social, y por eso justamente son textos normativos. Dentro de estos, como os he dicho, incluiríamos las leyes y otras normas legales, pero también otras normas que nos obligan a actuar de determinada forma en ciertas situaciones. Por ejemplo, en cualquier tipo de juego de mesa. Si jugáis, da igual, al Monopoly, si jugáis al parchís, a la oca, a cualquier juego que juguéis, a un juego de cartas determinado, al póker, me da igual, a cualquier juego de cartas, ese juego se regula mediante una serie de normas que además los participantes en el juego se comprometen a seguir, porque si no, claro, aquello es un caos. Luego es muy curioso porque en algunas casas se juega de una forma y en otras casas se juega de otra. En mi casa el parchís se juega de una manera determinada. Por ejemplo, no puedes salir con una ficha si no sacas un 5, y en otras casas tú puedes empezar, la primera ficha no tienes por qué esperar al 5, con la primera ya sales directamente, con el número que te salga en el campo. Entonces, eso es algo en lo que te tienes que poner de acuerdo antes de empezar a jugar. Pero en este caso estaríamos también delante de un texto normativo. En este caso, no estaríamos obligados a participar de ese juego, pero si participamos de ese juego, necesitamos seguir aquellos pasos y aquellas normas. Lo mismo nos ocurre, por ejemplo, imaginaos en un tipo de texto legal, pues por ejemplo, en una convocatoria de becas, en una convocatoria de ayudas, para hacer una matrícula, por ejemplo, online para unos estudios determinados. Tienes que seguir una serie de pasos, tienes que adjuntar una serie de documentación y lo tienes que hacer siguiendo aquellas pautas que en este caso te marca la administración. Estaríamos en un entorno más formal, no sería lo mismo que en un juego de azar, pero también tendríamos una serie de normas que tendríamos que seguir. Como os he dicho, las reglas de los juegos y de los deportes son textos normativos. Cuando jugamos con otras personas, aceptamos someternos a ciertas reglas, porque si no, consideramos que estamos haciendo trampas y, claro, en ese momento pues, el juego se rompe. Aún así, fijaos, en muchos deportes, cómo se intenta sortear la norma, pues justamente eso, haciendo trampas. En el fútbol, yo que sé, el jugador que se tira al suelo simulando la falta, cuando hay unas normas que dicen que eso tiene que ser sancionado, pero claro, el árbitro hace que no ve, porque si tuviera que sancionar cada vez a un jugador que se tira cuando no hay una falta y tal. En fin, luego es verdad que hay algunas normas que se aplican con una cierta flexibilidad, pero lo que no podemos hacer es, pues ahora me enfado, me llevo el balón, como no me han pitado falta, me llevo el balón y me salgo del campo, porque si hacemos eso, en fin, nuestro equipo será sancionado. Por tanto, las normas hay que respetarlas, porque si no, entraríamos dentro del aspecto este de hacer trampas en el caso de los juegos y de los deportes en general. La estructura va a depender, evidentemente, de varios factores. No es lo mismo pues, una ley
yo qué sé, si quiero abrir una empresa, las normas que me voy a encontrar no tiene la misma profundidad en el caso de, por ejemplo, pues eso, las instrucciones para jugar a la boca, un texto, perdona, las normas para jugar a la boca. Entonces, ahí me encontraría con que, dependiendo de quién es el destinatario, dependiendo de cuál es el objetivo, el ámbito de aplicación, etcétera, me voy a encontrar con unas normas que van a ser más exhaustivas o menos. En general, donde más exhaustivas son las normas, donde más detallados son los textos normativos, es en todo lo que tiene que ver con los campos jurídicos y administrativos. Pues porque no es lo mismo un asesinato que un homicidio, no es lo mismo un homicidio doloso que uno que no lo es, no es lo mismo un hurto que un robo. Entonces, la norma, la ley, que en este caso es un tipo de norma particular, tiene que dejar muy claro en qué caso se trata de una cosa o de la otra. Como os he dicho, en el juego del parchís, si en mi casa se juega saliendo con un 5 y en otra se juega saliendo con la primera ficha, pues al final nadie va a ir a la cárcel porque lo hagamos de una manera o de otra, y entonces el texto normativo vuelve a ser más relajado, En el caso de los juegos, en los textos normativos nos vamos a encontrar con que la primera parte del texto serían los materiales que necesitamos para jugar. Esto sería el equivalente a cuando en un texto instructivo, como en una receta, tenemos al principio los ingredientes. En el caso de un texto normativo, vamos a tener al principio, que es, en el caso de un texto normativo, perdonad, que tenga que ver con un juego, va a poner de cuántos jugadores a cuántos jugadores se puede jugar y luego va a poner aquello que necesitemos. Si necesitamos un tablero, unas cartas, si necesitamos unas fichas, lo que sea, Y después van a venir las reglas a las que se someten los participantes, que van a tener todos un objetivo, que es ganar el juego. El objetivo del juego, en el caso del fútbol, pues puede ser meter más goles que el contrario. En el caso del ajedrez va a ser pues, hacer jaque mate al que compite contra ti, al contrario. En el caso de algún juego concreto, pues hacer determinadas jugadas que te dan más puntos o que te restan menos, etc. La explicación del juego tendrá que aclarar y especificar estos detalles, siempre con cierto orden, para que el lector oyente no se haga un lío. Entonces, es importante dar las normas justas, pero también que esas normas sean las imprescindibles para que en caso de duda sepamos hacia dónde tenemos que tirar. Claro, si es un juego doméstico no pasa nada, pero hay algunos deportes donde, pues, por ejemplo en golf, tienen a unas personas en el campo que son después las que interpretan. Pues si la bola está muy pegada a un obstáculo, si ese obstáculo es móvil o no es móvil, porque eso es lo que te permite lo que llaman droparse la bola, es sacar un poco la bola. Entonces, necesitan personas que interpreten eso. O hay deportes, yo que sé, el fútbol americano, donde hay un equipo de árbitros que interpretan la norma. Y en el caso del fútbol se ha puesto de moda el VAR, que es el arbitraje a través de vídeo, y muchas veces incluso viendo el vídeo, los árbitros no se ponen de acuerdo a la hora de interpretar la norma. ¿Eso qué significa? Que aunque las normas estén muy claras, no sé si habéis visto la normativa que hace referencia al fútbol, por ejemplo, es una cosa así. O sea, todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de jugar al fútbol, de cuando la falta es directa, es indirecta, la interpretación del fuera del juego, aquello es, y muchas veces cambian. Y en verano, por ejemplo, hay reuniones de árbitros y hay años en los que una mano despegada es penalti siempre, y hay años en los que la mano despegada es penalti si resulta que se puede demostrar intencionalidad a la hora de despegar la mano. En fin, y de un año a otro te cambia la norma y aquello es un poco de lío. Sí, depende, en España, depende de si es al Madrid o al Barça, no la dicen de la misma manera, pero yo no he dicho nada, Vale. En el caso de un texto legal, que puede ser tan sencillo como un aviso del tipo no pisar el césped, o tan complicado como una ley con 1000 artículos, los aspectos que hay que tener en cuenta son, en primer lugar, quién aprueba la norma. En el caso de las leyes hay una jerarquía, hay determinadas leyes que las tienen que aprobar
tribunales superiores o que las tienen que aplicar tribunales superiores, pero que las tiene que aprobar el Parlamento, el Congreso, mientras que después hay normas que, por ejemplo, las pueden aprobar consejerías, en el caso de la Consejería de Educación, incluso direcciones dentro. Pero, por ejemplo, la ley que rige toda la educación secundaria en España, esa es una ley que tiene que aprobar el Parlamento español. Pero luego, por ejemplo, la norma que se aplica aquí, en el caso de adultos, de si se hace informática o se hace matemáticas, eso luego ya lo aplica aquí la consejería. Y la norma de si la asistencia es obligatoria o no es obligatoria, luego esto ya lo aplica incluso la Dirección General que se ocupa de adultos. De esto no se ocupa el Parlamento español. Entonces hay una jerarquía, esto seguro que lo sabéis. Por tanto, ¿quién aprueba la norma? ¿Quién se encarga de aplicarla? Si la norma no se sigue, ¿quién me va a sancionar? ¿Y qué tipo de sanción voy a tener? Por ejemplo, ¿a quién va dirigida? Pueden ser todos los usuarios, puede ser la población en general, o pueden ser las personas, yo que sé, que sean propietarias de coches. ¿Qué pretende? Si es regular el uso y disfrute de un espacio natural, en el caso, por ejemplo, de un parque, qué tipo de normas plantea, y después también aspectos temporales, que serán en este caso la fecha de entrada en vigor. En España se publica en un documento oficial que se llama el Boletín Oficial del Estado. Entonces, las leyes que dependen del Estado se publican en el llamado BOE, que es el Boletín Oficial del Estado, y, por ejemplo, en el caso de las Baleares, las normas que dependen del Gobierno autonómico se publican en el BOI, que es el Boletín Oficial de las Illes Baleares. Entonces, dependiendo del tipo, ya os he dicho, y dependiendo de quién aprueba la norma, las encontraríamos en un documento o en el otro. Siempre habrá apartados y subapartados para especificar estos detalles, y además las leyes se pueden modificar también lo mismo a través de unos procesos que implican pues, consejerías, parlamentos, etc. ¿Cuáles son las características de los textos normativos? Ya os he dicho que comparten muchos rasgos en común con los instructivos, pero en general, primero, al emisor se le reconoce la autoridad para dictar normas. Pueden ser las Cortes, es decir, el Senado y el Congreso, puede ser el Parlamento, puede ser el Gobierno, puede ser el alcalde, puede ser la Federación de Fútbol, pero no puede ser el jugador de fútbol que está jugando un partido el que diga, pues yo considero que esto es penalti. No, y desde el momento en que tú juegas ese partido, tú te estás poniendo bajo, iba a decir la jurisdicción, digamos bajo la autoridad de la persona que ha redactado esa norma, y tú la aceptas, la norma. Por tanto, nos encontramos con que el que está haciendo esa norma, para nosotros que la tenemos que aceptar, es una autoridad, y aceptamos como tal su criterio. El lenguaje tiene que ser claro, preciso y muy objetivo, y por eso incluirá un vocabulario específico de acuerdo con el tema. Como he dicho, no es lo mismo un asesinato que un homicidio. No es lo mismo un homicidio involuntario que un homicidio de segundo grado. Y la ley marca, la norma marca en qué caso es un homicidio, en qué caso es un asesinato, en qué caso es un homicidio involuntario. Eso lo marca la ley. Luego siempre hay casos que se escapan y que luego la interpretación, para eso tenemos jueces y para eso tenemos tribunales, pero la norma tiene que ser clara, precisa y sobre todo objetivo. El legislador no puede legislar pensando en un caso particular ni en su propia experiencia, sino que tiene que legislar de una manera que sea aplicable, pues eso, de una forma limpia y justa para todos. Los verbos se emplean en presente de indicativo, también en condicional, en futuro, en infinitivo y en formas imperativas, pero básicamente en presente. Hay muchísimas oraciones con se de pasiva refleja o de impersonal. Se entregará copia del libro de familia, por ejemplo. Se puede seguir un orden cronológico con marcadores pertinentes en el caso de que haya pasos que haya que hacer. Imaginaos una tramitación de una ayuda. Pues primero tenemos que entregar la documentación,
segundo tenemos que rellenar una instancia, tercero tenemos que hacer lo que sea y nos van a dar unos pasos en orden cronológico o bien en un orden lógico. En el caso de las leyes, lo que se sigue es un orden que va de lo más general a lo más particular. Y también, a veces, en el caso de las leyes, se utiliza un sistema de numeración 1, 1, 1, 1, 2, apartado A, 1, 3, apartado 4. Se sigue ese orden para ayudarnos y por eso luego se alude al artículo 5, apartado B de lo que sea, de cualquier normalidad. A veces se incluyen letras en negrita de distinto tamaño. Esto no es tan habitual en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado todo tiene la misma letra, es lo único que los títulos van en cursiva, pero en las normas o en las reglas a veces sí, que aquello que queremos destacar se incluye de una forma más señalada, y a veces, aunque no siempre, se incluyen dibujos o diagramas para acompañar las normas. Muchas veces, por ejemplo, nos podemos encontrar en las clases con normas, por ejemplo, de uso, imaginaos, en las bibliotecas, normas de uso de la biblioteca. Y allí a lo mejor sí que nos encontramos, en el caso de hay que guardar silencio, entonces sí que nos podríamos encontrar con un signo así. Fijaos, no me están enseñando cómo buscar un libro en la biblioteca, me están diciendo, si estoy en la biblioteca, tengo que respetar que no suene el móvil, que no se coma, que no se beba, que no haya silencio. Esa es la diferencia entre el texto instructivo y el texto normativo en este caso. Como actividad evaluable, os vais a encontrar aquí un cuestionario en el que vais a tener preguntas sobre textos instructivos y también sobre textos normativos. Y en algún caso vais a tener que escribir algún texto instructivo o algún texto normativo. No muy largo, pero vais a tener que escribir alguno. Sí, ya veréis que hay un poco de todo en este cuestionario. Preguntas tipo test y preguntas de redactar. ¿Vale? Después, cuando hablamos de las presentaciones y de los videotutoriales, nos estamos encontrando, por ejemplo, en el caso de los videotutoriales, con que hay videotutoriales que son textos instructivos. Textos normativos no es tan normal. Encontrarnos un videotutorial con un texto normativo no es tan normal, pero con un texto instructivo sí. No todos los videotutoriales son textos instructivos. Hay videotutoriales que te explican cómo es algo, pero que no te enseñan a hacer algo. Imaginaos, por ejemplo, un videotutorial que fuera sobre los tipos de volcanes que hay y las partes de los volcanes que hay. ¿Vale? Ahí nos encontraríamos con un texto que sería, en este caso, un videotutorial explicativo. Pero si yo me encuentro con un videotutorial en el que me enseñen a preparar una tortilla de patatas, ahí me encontraría con un videotutorial que en este caso sería un videotutorial instructivo. Y nos podemos encontrar con muchos videotutoriales en internet que son en realidad textos instructivos. ¿Qué es lo importante a la hora de hacer un videotutorial que sea un texto instructivo? En primer lugar, plantear el contenido de forma sencilla. Pensar que ese videotutorial lo tiene que entender el tipo de público al que yo me dirijo. Y si mi videotutorial es hacer una tortilla de patatas para que una persona que no tiene ni idea de cocina la sepa hacer, tengo que adecuar mi nivel a eso. Y es muy importante, primero guionizar lo que vamos a hacer en el videotutorial. ¿Qué voy a decir primero? ¿Qué voy a decir segundo? Hacer un guión y luego, evidentemente, practicarlo. Pero bueno, primero hacer un guión. Después, hay que procurar grabar vídeos cortos. Hay quien dice que el vídeo ideal para publicar en YouTube un videotutorial no debería sobrepasar los 3 minutos. Que a partir de los 3 minutos nuestra atención decrece mucho. A mí me cuesta mucho, yo que sé, explicar, imaginaos, explicar las oraciones subordinadas sustantivas en vídeos de 3 minutos. Pero de alguna manera los vídeos de TikTok
que en TikTok también hay videotutoriales muy cortos, los vídeos de TikTok van por aquí, muchas veces, ¿eh? Cada vez, yo tengo la impresión de que cada vez los videotutoriales son más cortos, y que TikTok, sobre todo, ha hecho eso, ha hecho que nuestra atención se centre durante un tiempo determinado que, desde mi punto de vista, cada vez es más breve, ¿eh? Y eso también se está estudiando, que probablemente a largo plazo va a tener consecuencias, eso de que nuestra atención tengamos esta capacidad de dispersión, de que a partir de minuto y medio ya nuestro cerebro desconecte. Pero bueno, esa es otra historia, ¿eh? No hay que improvisar en el caso de los videotutoriales, o por lo menos que no se note, porque si lo tenemos bien guionizado ya estaría. Si vamos a utilizar música de fondo, hay que tener cuidado, porque la música de fondo tiene que ayudar y no tiene que tapar nunca el contenido. A mí me pasa, yo tengo algunos vídeos colgados de páginas que digo, es que no se entiende porque la música de fondo está tan fuerte que tapa el contenido que se quiere decir. Entonces hay que tener cuidado también con eso, ¿eh? ¿Qué partes tiene que tener un tutorial de internet, un videotutorial? Primero, el título de lo que se va a explicar. Fijaos, aquí por ejemplo, en este, cómo hacer vídeos explicativos, ¿eh? Por tanto, primero el título, el saludo o la presentación de la persona que habla. Y hay, esto lo veis en TikTok, hay algo, si seguís algún llamado youtuber o algún influencer de estos, algún creador de contenido, a lo mejor incluso tienen un saludo que ayuda a identificar a la audiencia, pero la persona que crea el vídeo, por muy famoso que sea, normalmente se presenta. Hola, soy Shakira y os voy a enseñar cómo bailar mi canción, me da igual, Loba. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí ya tenemos de lo que va a tratar. El objetivo, como os he dicho, os voy a enseñar a bailar mi canción, ¿sí? El desarrollo, que van a ser las partes en las que la persona nos explica qué es lo que va a hacer, o qué es lo que tenemos que hacer nosotros, mejor dicho, para conseguir el objetivo. Y luego muchas veces una conclusión o un resumen final de, bueno, espero que este vídeo les haya servido y nos vemos en próximas conexiones, yo que sé, esto también es bastante habitual. Por tanto, como os he dicho, estas partes, aunque el vídeo tenga 3 minutos, son partes que habría que seguir. No hay que cargar con excesivos elementos gráficos los vídeos. Hay gente que es los vídeos de TikTok que tienes como muchísimo recurso extra, pero a mí, por ejemplo, me distraen del objetivo principal. Yo prefiero que haya menos parafernalia alrededor y que vayan un poquito más al grano, pero eso ya es una cuestión también, me imagino que debe dar. Que las frases sean cortas y claras, que no se utilicen expresiones ambiguas y que no se den todo por hecho. Como os decía, si yo estoy dirigiendo mi vídeo a una persona que a lo mejor no sabe lo que significa montar la clara a punto de nieve, a lo mejor tengo que explicar lo que significa montar una clara a punto de nieve para hacer un bizcocho. Entonces, y si no, como mínimo tengo que decir, hay que montar la clara a punto de nieve. Si no lo saben hacer, consulten mi vídeo tutorial cómo montar una clara a punto de nieve, que eso también pasa muchas veces. Antes de compartir un vídeo, hay que revisarlo y hay que enseñárselo a personas que pueden hacer una crítica constructiva para que nosotros corrijamos ese vídeo antes de publicarlo, si es que lo queremos publicar. Aquí tenéis consejos, son 2 vídeos cortitos, naturalmente, de cómo hacer videotutoriales. Aquí después también os explico lo de las presentaciones, pero esto, lo de preparar la exposición oral, se ven primero y esto ya lo explicaré antes de hacer la presentación del libro de lectura. Y ahora sí que podríais hacer la actividad de refuerzo 5, que es crear un videotutorial. En el apartado correspondiente del aula virtual de las actividades tenéis explicado qué es lo que tenéis que hacer y tenéis un ejemplo que es el que vimos el otro día de este videotutorial de cómo perder un tren, que si seguís a ese youtuber vais a encontrar más vídeos de este estilo. ¿Vale?